Esta, como decía hace poco Rodolfo, es nuestra 12ª corte del curso de especialización que comenzamos en el año 2015 y que en lo que hace a sus objetivos, nuestro para qué, para decirlo de alguna manera, son fundamentalmente tres. El primero de ellos es profundizar en el conocimiento de la salud sexual y reproductiva, que es lo que significa la sigla, desde una perspectiva multidimensional, interdisciplinaria y transteórica. Referimos es, en el caso de la multidimensionalidad, que comprendemos a la sexualidad, y eso va a ser motivo de reflexiones, sobre todo en los primeros dos encuentros del curso, como una condición humana existencial inherente que atraviesa todas las dimensiones antropológicas y antropodinámicas. Con esto nos referimos a la corporalidad, a la subjetividad, a la contextualidad, a la historicidad y a la trascendencia, que es algo que nos distingue, independientemente de la cosmovisión que cada uno pueda tener, del resto de los seres vivos, con quienes sí compartimos otras características, como podrían ser las del sexo o la genitalidad en mayor o menor medida. Cuando hablamos de la interdisciplina, es que nosotros no vemos a la colaboración, a la cooperación de la articulación entre las diferentes disciplinas como un lugar de llegada, sino como un punto de partida y una metodología que es absolutamente insoslayable e ineludible. Quien no trabaja de alguna manera en colaboración, sea de forma sucesiva o simultánea con otros profesionales, queda limitado a las potencialidades de los recursos propios. Mientras que en tanto uno pueda colaborar, aprender de y trabajar con otros, uno amplía, atraviesa estos límites y amplía las posibilidades de respuesta ante los consultantes, en el caso de la consejería sexual propiamente dicha, que podamos tener delante nuestro, o sea, que trabajemos con individuos, con parejas o que trabajemos en grupos. Y lo transteórico, que tiene que ver con una de las preguntas que nos hicieron, es a propósito de no hay teoría sin punto de partida, sin perspectiva o un estilo de razonar que la sostenga. En el caso de, dentro del campo de la sexología, el área de la sexología clínica, donde algunos de los integrantes del equipo hemos sido formados, lo que suele prevalecer es el punto de partida del estilo de razonar cognitivo-conductual. No obstante ello, la idea es poder hacer un acercamiento a diferentes estilos de razonar, porque damos por supuesto la variedad en cuanto a las trayectorias académicas de formación y de experiencia de las personas que participan en el curso. Y de hecho va a haber un encuentro, el 12º, que se va a hablar de las causales psicológicas de las problemáticas sexuales, donde ahí se aborda a través de la mirada de una referente de la sexología clínica como es Helen Kaplan y las investigaciones que ella hizo desde la década de los 70 del siglo pasado, del triple abordaje, esto es, de las causales inmediatas con un abordaje más de tipo cognitivo-conductual, pero también las diádicas, lo que tiene que ver con la interacción, con lo transaccional y los abordajes sistémicos, y asimismo con lo intrapsíquico, lo histórico y los abordajes más de tipo psicodinámicos, sin por eso dejar de lado, como agregado nuestro, pues, desde el equipo docente, con el abordaje humanístico existencial, como puede ser ya sea desde la logoterapia o desde el enfoque centrado en la persona, que es uno de los que más prevalece fundamentalmente en lo que hace a la formación de los consultores psicológicos. Entonces, la idea nuestra es poder compartir con ustedes, tanto desde la metodología como desde la reflexión teórica, algo que pueda ser próximo independientemente del punto de partida que cada uno tenga, más allá de hacer del espacio del curso propiamente dicho como un lugar de reflexión tanto personal como colectiva o grupal. El segundo objetivo es brindar una capacitación teórico-vivencial que promueva un poco lo que adelantaba recién, la reflexión individual y conjunta, así como el desarrollo de habilidades y recursos personales, para así formar profesionales en salud sexual y reproductiva para que puedan desempeñar el rol de consejeros sexuales en los distintos ámbitos. Porque a diferencia de lo que es la sexología clínica, donde el ámbito es fundamentalmente sanitario o el trabajo en el consultorio privado con individuos o parejas, el rol del consejero sexual tiene bastante más versatilidad. No solo por el lugar de llegada, de cómo cada persona puede venir, cada profesional, formándose consejero sexual, sino también por la modalidad del ejercicio del rol.
Y esto también puede ser en un consultorio privado, pero puede ser en una institución educativa, en una institución de acción social, puede ser trabajando con grupos. Así nosotros hemos tenido a lo largo de estos 11 años cursantes que han venido desde la medicina, la psicología, la consultoría sexual, terapistas ocupacionales, enfermeros, kinesiólogos, licenciadas en obstetricia, coach ontológicos, docentes psicopedagogos, pastores, por esta posibilidad justamente de trabajar con individuos, con parejas, con grupos. Tipo docente, bueno, no voy a hablar de cada uno de nosotros, dos de nosotros estamos acá presentes, las chicas por ahí, Edith y Silvia pueden llegar a estar presentes una vez que terminen de tomar los exámenes si quieren sumarse en algún momento. Esto es simplemente como para que vean las diferentes trayectorias que cada uno también de los integrantes del equipo tiene. Cuando nosotros hablamos de interdisciplina, no solo lo pensamos en cuanto a la posible colaboración con las personas que se acerquen al espacio del curso, sino también desde el equipo docente e incluso desde la bibliografía que se va a compartir, que no va a ser solo de medicina y de psicología, sino que también va a haber de enfermería, de antropología, de filosofía y de otras disciplinas. En cuanto a la organización, bueno, es un curso anual. Este año comienza el sábado 28 de marzo y se va a extender hasta el 12 de diciembre. La modalidad es virtual sincrónica, también de tipo teórico-vivencial. Cada uno de los encuentros va a tener una parte más expositiva y va a tener una parte más de ejercicios de diferente índole, puede ser desde juego de rol hasta proyecciones, hasta de tipo taller, hasta lo que nosotros llamamos el juego de dados que tiene que ver con viñetas, análisis de casos, va a ir cambiando. No siempre es primero lo teórico y lo vivencial después, muchas veces sí, y trabajamos con cupos limitados. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay tanto un piso como un techo. Igual ya al piso de este año llegamos, porque un piso, para que haya la suficiente cantidad de personas como para que se produzca un enriquecimiento con el intercambio, tanto entre las personas participantes como con los docentes, que van a ir cambiando dentro de estos cuatro que vieron de encuentro a encuentro, y también lo suficientemente pequeña como para que sea todo de proximidad. No es que damos este curso por ahí como para 60 personas, porque prácticamente serían pocos, dada la cantidad de los encuentros, que es lo que viene ahora a continuación, para que puedan interactuar y puedan participar todos en las diferentes actividades que les vayamos proponiendo a lo largo de los encuentros. La frecuencia va a ser fundamentalmente quincenal, puede variar, ¿no? Por esto tratamos de evitar los fines de semana largos y extensos, pero es un desafío en nuestro país. Eh, y va a ser los sábados de 9:30 el horario a 13 horas con una pausa en el medio, ¿no? Por supuesto, que generalmente va a ser la diferencia entre el momento más expositivo, salvo algunos casos puntuales donde hay bastante intercambio de una modalidad a otra dentro del mismo encuentro, a la parte más vivencial. En cuanto a los contenidos del programa, de esta capacitación, hay como dos grandes momentos. El primero, que sería estos que ven acá, no es el orden exacto de los encuentros, eso después, para quien esté interesado, podemos ya compartir el programa y aquellos que ya están inscritos y que están acá presentes en la charla, lo van a recibir en los próximos días. Hay una primera parte que tiene que ver más como con lo que podríamos llamar un estado del arte, ¿no? Una reflexión teórica sobre los conceptos fundamentales del campo, que ahí los vemos fundamentalmente enumerados, con un pequeño momento intermedio que tiene que ver más que nada con la reflexión metodológica práctica, ¿no? En cuanto a lo que es interdisciplina y modelo Pilsetti, que es un modelo de interdicción cognitivo-conductual desarrollado a mediados de la década de los 70 por un psicoterapeuta estadounidense llamado Jack Anon, y que prevalece bastante en cuanto a propuesta metodológica dentro de lo que es el campo de el área de la sexología clínica y la historia sexual. Y luego un segundo momento, esta sería como la primera parte, donde lo que se van a ir viendo son las diferentes problemáticas más prevalentes, no todas,
porque hay otras, pero estas sí son las más prevalentes dentro del campo de la sexología y con las cuales más probablemente puedan llegar a lidiar o estar en contacto o exponerse de trabajar en lo que hace a la consejería sexual. De nuevo, esto no es que estén las clases exactamente en orden, pero respeta bastante la estructura general del curso y después va a haber dos evaluaciones pautadas. Una a mitad de término, no eliminatorias, es más que nada una cuestión, nosotros lo planteamos como una clase, pero con otra modalidad, porque va a haber una puesta en común, va a haber después devoluciones individuales, es como para ir chequeando cómo vamos en el medio del camino, no obstante lo cual, eso se los vamos a comentar ahora en una de las próximas diapositivas. Luego de cada encuentro va a haber como un pequeño quiz para que cada uno pueda, si quiere, repasar de manera anónima y tantas veces como quiera, determinadas preguntas como para ir haciendo un pequeño chequeo encuentro a encuentro. Bueno, no, solamente agregar que la columna que está a la derecha, digamos, desde el 8 en adelante, evito los colores porque soy daltónico, pero creo que es rojo. Eh, esa tiene esos temas como que son muy directos y uno encuentra rápidamente, más o menos puede entender hacia dónde va, como que pareciera que es una cosa muy aplicada, salud reproductiva, bueno, más o menos, todos más o menos imaginan de qué hablaríamos en ese momento, o infecciones de transmisión genital, que comúnmente se conoce como ETS, digamos, nosotros utilizamos más esta terminología que lo vamos a explicar, parece como más concreto, y la columna que está a la izquierda quizás se nos puede perder más de vista la importancia que tiene, ¿no? Pero no le restamos ninguna importancia, sino todo lo contrario. La columna que está con celeste y después los puntos 6 y 7 medio verde creo que es, eh, son de mucha importancia. ¿Por qué? Me gustaría destacar que, ¿no? Porque los primeros conceptos son los fundamentales que van a determinar nuestra configuración como consultores, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tiene que ver con la adquisición de contenidos un poco más teóricos, aunque todas las clases son teórico-prácticas, esto lo quiero aclarar, ¿eh? No hay que va a haber clases teóricas y clases de práctica, acá no es así. Cada clase, ahora lo va a explicar más seguro Mariano en la metodología, pero está trabajada la teoría con la praxis, y cuando hablamos de derechos sexuales podemos entender dónde se vulneran los derechos sexuales, qué intervenciones se pueden hacer. ¿Qué nos pasa cuando alguien viene y dice que está angustiado porque no le permitieron, no sé, en un sistema de salud no le permitieron usar su nombre autopercibido, por decir algo, ¿no? Algo muy básico, digamos. ¿Qué tiene que ver esa parte? Transformar, reabrir nuestras propias concepciones. Todos tenemos concepciones respecto a la sexualidad, pero para escuchar al otro tenemos que estar en capacidad de revisarlas, nuestras propias ideas, ¿eh? Como consultores buscamos revisar nuestro concepto del sexo, de la genitalidad, del género, de la diversidad, que es una temática que por supuesto parece muy abierta ya, pero que todavía nos puede cuestionar un montón de cosas, no cuestionar, pero quizás que nos puede sorprender incluso muchas de las presentaciones que va a traer el consultante, ¿no es cierto? Soy no binario, soy esto, no sé qué. Bueno, eso es algo que no puede no saberse, ¿tá? Entonces, todas son teórico-prácticas. Y después esta intervención mía la motivo a partir de los puntos 6 y 7, ese bloquecito que yo lo llamo bloque metodológico. Claro, quizás así, como lo pusimos en la diapositiva, como lo nominamos nosotros normalmente, nos puede pasar un poco desapercibido, pero ahí hay un núcleo muy importante del programa, porque tiene que ver con el método, darle metodología al consultor en sexualidad. Que tenga herramientas, acá va muy por las herramientas, que es interdisciplina, cómo me relaciono con otros profesionales. Viene un caso y ¿qué hago con ese profesional? Con otro profesional que me lo mandó, con alguien a quien yo tengo que consultar, con alguien con quien tengo que trabajar o con alguien a quien tengo que derivar. Y a veces es de hasta saber hacer una nota de derivación, ¿no? Método Pilsetti es la herramienta más importante que tenemos. ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo preguntamos? ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Qué habilitaciones podemos dar? ¿No? Bueno, eso se trabaja todo en lo que ahí dice una sigla, un acrónimo, Pilsetti, que suena, no es un apellido, que significa permiso, saber dar permiso, o información limitada, o sugerencias específicas, o tratamientos intensivos, ¿no es cierto? Que son muy importantes para que el consultor sienta que tiene algunas herramientas aplicables. Lo mismo con historia sexual. No vamos a hacer una historia, la historia de Foucault, de la sexualidad, no, no nos confundamos. Cuando uno recibe un caso, tiene que saber de ese caso, de esa pregunta, de esa demanda,
hacer una historia sexual. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo no comenzó? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué recorrido hizo esta persona con esta problemática? ¿Le preguntó el ChatGPT? ¿Le preguntó a un amigo? ¿Fue a consultar a un médico? Todo eso son herramientas del consultor, porque así me parecía que quedaban una cosa muy abstracta, que no nos decía lo importante que es para el trabajo del consultor, que después nos vas. Todo esto se vuelca completamente en la columna de la derecha. Cuando vemos todos los temas de la derecha, vamos a ver cómo esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Eso nada más quería decir porque eh, No, que no. he trabajado teórico-práctico, nada más. Fantástico. Sí, como decía el psicoterapeuta estadounidense Carl Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Claro, Y esta cuestión de, incluso desde el primer encuentro, estuvo buenísima la intervención, ¿verdad? Cuando hablamos de historia de la sexología, por ejemplo, que podría sonar como lo más abstracto de todo, es una de las más diagnósticas de todo, porque no vamos a hacer como una línea de tiempo de grandes éxitos, sino dar cuenta de los diferentes estilos de razonar que existen, porque no es que cuando vamos a hablar de las tres olas, y eso va a tener que ver con el material bibliográfico del primer encuentro, y no es que la segunda reemplaza a la primera y la tercera a la segunda, sino que se superponen como capas geológicas, y cuando ustedes conversen con otro profesional, van a poder ver rápidamente a cuál adscribe, sepa que existe o no. Y la manera de trabajar en colaboración con esos profesionales, dependiendo de a cuál adscriban, porque puede llegar a fluir de una a otra, va a cambiar muchísimo el tipo de consultante que tengan delante. Y eso vale para ustedes mismos también. Por eso es que a veces planteamos de manera provocadora, pero en el buen sentido, de si lo que les contamos acá les suena muy abstracto, es probable que no estén trabajando en el área, porque uno por ahí no lo verá con el nombre y el título, pero sí uno lo ve encarnado en cada una de las personas con las que colabora o con las que trabaja en articulación. Entonces, cada una de estas cuestiones, como dijo Rod, más allá de que en cada encuentro va a haber una parte expositiva y una vivencial, va a estar directamente vinculada y va a haber como un doble movimiento en cada uno de los encuentros de anticipación de lo que está por venir y de recupero de lo que ya fue visto. Como él decía, con interdisciplina y historia sexual, esto nos permite poder trabajar, es una propuesta que nosotros les hacemos, que como consultores puedan trabajar de una manera sistemática y progresiva con los consultantes porque no van a venir a contarles las cosas en orden. Ese orden lo van a tener que poner ustedes y no va a ser tan sencillo ni hablar del tema de la intimidad y las dificultades que puede llegar a haber para conversar de estos mismos temas con alguien a quien no conocen. Entonces, la importancia fundamental de esto para después ser aplicada en cada una de las problemáticas puntuales o combinadas que pueden llegar a tener los consultantes. Entonces, sí, total, esto que dijiste, Rod, 100% de acuerdo. En cuanto a la metodología, que era ahí un poco lo que Rodolfo recién decía, la bibliografía va a ser 100% digitalizada y entregada por nosotros, la recibirían antes de cada encuentro, de manera tal que puedan llegar a cada uno de los encuentros leídos y poder hacer un diálogo con esa bibliografía. No van a ser bibliotecas encima, pero va a ser lo más específico posible. Incluso hay materiales que hemos escrito nosotros, hay otros que han sido traducciones de artículos que estaban en otros idiomas, para poder acercar lo más posible bibliografía amplia, pero de nuevo, no bibliotecas más allá de que uno pueda tener bibliografía sugerida, que uno puede llegar a plantear para aquellos que quieran profundizar en la temática y quieran saber más al respecto, ni hablar, y con la cual en el momento expositivo de cada uno de los temas vamos a dialogar. No es que la parte expositiva es un resumen de lo que leyeron y van a estar dos veces con lo mismo, sino que va a ser un diálogo con esa bibliografía. Las exposiciones teóricas, que van a ser por ahí en formato tipo PowerPoint la mayoría, puede haber que haya alguna de otra Keynote o algún otro medio ha sido soporte audiovisual, lo vamos a compartir también, se lo vamos a enviar después de cada encuentro para que lo puedan tener y no se pasen la parte expositiva ahí, escribiendo los gráficos o tomando nota y puedan estar atentos desde la escucha, así como cualquier otro complemento que podamos utilizar como los quiz, que van a recibir un enlace, es un formulario Google, van a tener unas preguntas, así como de manera lúdica, ir pudiendo chequear
lo que les quedó de cada uno de los encuentros para que lo hagan en el momento más adelante, porque eso les queda a lo largo del año. Incluso hay gente que hace los quiz para practicar para los exámenes, por ejemplo, como una forma de actualizarse. Las actividades vivenciales, algo que ya adelanté, van a ser de diferente modalidad: juegos de rol, análisis de lectura, estudios de caso, viñetas, encuestas, proyecciones y talleres, proyecciones breves o por ahí un capítulo o un episodio de una determinada serie, van a ser ir trabajados en consonancia con cada una de las temáticas de cada uno de los encuentros. Quiz y devoluciones personales, eso en el caso sobre todo de lo que es el examen parcial, que de nuevo no es eliminatorio, más allá de que uno pueda poner una nota, todo el mundo sigue, pero es una manera de ver, bueno, está incluso estudiado desde el punto de vista pedagógico, uno no aprende igual en una hora de estudio que en una hora de examen, y eso también es una manera de examinarnos al equipo docente de cómo vamos a lo largo del proceso. Y el acompañamiento por parte del equipo. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien tratar este tipo de temáticas que tienen que ver con la sexualidad, con la historia de cada uno, y como habrán visto en el tema de contenidos, había cuestiones de diversidad sexual, otras que no abordamos, como podría ser diversidad funcional, diversidades problemáticas, violencia, tema de derechos, mencionado por Rodolfo. Esto no, hasta determinado punto nos gusta que inquiete, pero también podría ser que de acuerdo a las experiencias de cada uno individualmente, esta inquietud pueda llegar a tener una magnitud tal que sea problemática displacentera, y en ese sentido también plantear desde nuestro lugar como equipo docente el acompañamiento de cada uno de manera personal, íntima y respetuosa, a propósito de si se genera alguna problemática, ¿no? En cuanto a cómo la exposición con estos contenidos puede llegar a ser, bueno, demasiado interpelante para cada uno, y también saber que a lo largo de todo el curso nosotros estamos ahí, sea de manera grupal o individual, que van a tener las personas que participen cada uno de los contactos individuales de cada uno de los integrantes del equipo. Todos profesionales de la salud, ¿no? En este caso particular de los cuatro, sea dos psicólogos como Silvio y Rodolfo o dos médicos como Edith y quien les habla. Sí, creo que es importante aclarar que trabajar el tema de la sexualidad siempre es movilizante, a pesar de que uno puede pensar que tiene todo muy claro, ¿no? ¿Eh? Y esto para el que está estudiando también, y para el que está interviniendo, para el consultor. Por eso los consultores tenemos supervisiones, porque nos puede pasar algo o tocar algo que no teníamos previsto que lo toque. Y en relación a lo que está diciendo Mariano del acompañamiento, bueno, nos ha sucedido que en alguna actividad alguien dijo, no puedo seguir con esto, separa ahí la actividad, no porque hacemos cosas raras, pero simplemente algo se movió y esa persona quiso hablar después de algo que le movilizó el tratamiento de una temática, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, en eso siempre lo aclaramos. Hay un acompañamiento directo personal para quien lo necesite, nos pueden escribir constantemente y de grupo, ¿no? Mm. De hecho, me gustaría agregar a esto, a la metodología, ya que aparece lo de la bibliografía digitalizada, que hay otros recursos más que brindamos, que no aparecen acá. Por ejemplo, eh, hay un grupo de WhatsApp que formamos con la Mm. cohorte, obviamente que es absolutamente libre, quien quiere participar, sí, quien no, pero se convierte en una importante comunidad para el tratamiento de temas. ¿Eh? En el grupo de WhatsApp estamos los docentes que quieren estar o pueden estar, siempre hay docentes y los alumnos. Y muchas veces se plantean problemáticas, un consultante me trajo una cosa así, vieron tal tema que apareció en las noticias. Tenemos los grupos desde que empezamos la era digital, es decir, desde la pandemia que hicimos Mm. todo virtual, los grupos del año 2020 que todavía nos seguimos escribiendo, siguen presentando cosas riquísimas. Hay veces que en un examen el grupo está estudiando por WhatsApp. ¿Qué quiero decir estudiar por WhatsApp? Están, gente, no encuentro la clase de tal, no sé. Yo no entiendo tal concepto. Intervienen entre ellos y se arma algo grupal muy interesante de acompañamiento entre los alumnos y también de los docentes que acomodó. Si bien está hecho como un grupo primero informativo, la clase empieza a tal hora, tal día, pero está muy lindo eso que se arma. Y después, todas las clases son grabadas. Me parece que ¿por qué son grabadas? Esto me parece que es interesante. Para nosotros, ya lo va a decir ahora Mariano seguro,
que sea sincrónico es Sincronicidad. esencial, la sincronicidad es esencial. Este no es un producto enlatado. Y todo lo que estamos mostrando acá, queremos mostrarle cómo nosotros no queremos ni ofrecemos remotamente esto. Bueno, hay que mandar el link, mira la clase y ya lo tenés. Eso no sirve para trabajar en sexología, en sexualidad. No es un producto enlatado, por eso hay que tener un 75% de asistencia. ¿Eh? Porque se va construyendo el saber a partir de las actividades. La clase la grabamos porque, bueno, hay alguien que puede haber faltado, se quiere repasar contenidos teóricos. Las clases de ese año van a estar todas subidas y uno va a poder acceder a esas clases. ¿Tá? Pero también para que no estén perdiendo tiempo anotando cosas. Durante ese año están las clases. Repito, lo esencial es la presencia. Es lo que cuando el docente está hablando, le puedo preguntar y digo, pará, yo no estoy entendiendo tal tema. O ahora que me decís esto no se contradice con lo que dijeron en la clase 3. No sé, esto es, trabajar con tu y además que toda clase tiene una parte vivencial, que es un ejercicio que no siempre aparece en las grabaciones. ¿Tá? ¿Por qué? Mm. Porque a veces tratamos un caso, por ejemplo, porque, bueno, a veces hace falta que la actividad tiene sentido si estamos presentes, porque lo hacen los alumnos. ¿Tá? Entonces, pero el recurso de la clase grabada me parece que es importante destacarlo, como el quiz que hemos incorporado hace poco, después de cada clase un pequeño formulario de preguntas y respuestas, que está muy, muy lindo, ¿no? Bien, sí, esos de agregados también, importantísimos. Por ahí te los dejaba para vos, los dejé sabiendo que No, ibas como lo vi ahí me acordé ahora. la parte digital. Y bueno, los requisitos, hay un poco, Rod recién los comentó, en cuanto a la convocatoria, está abierta a profesionales o estudiantes avanzados en las áreas de educación, salud y acción social, como antes mencionamos. Y en cuanto al certificado que se encuentra, que va a estar disponible y que entregamos desde Koinonia. Los requisitos serían, bueno, dentro de lo administrativo, lo que tiene que ser con todos los requisitos necesarios para la inscripción, completar la ficha, enviar la foto y el título analítico, certificado, el certificado analítico o la constancia de alumno regular, los pagos de las cuotas, puede ser una actividad arancelada, el presentismo del 75%, que serían hasta 5 faltas pensando en las 20 que abarcan todo el curso, aún contando los exámenes, y si la aprobación de los exámenes finales sea en diciembre o en otras fechas que se proponen, 5 fechas más a lo largo de otros 2 ciclos lectivos completos, por si la persona justo en ese momento no puede presentarse, por el motivo que fuere, o decidiere no presentarse. Y ya lo último, la última diapo, lo que hablábamos antes de los cupos limitados mínimo y máximo, es una actividad arancelada, no cobramos matrícula ni tampoco derecho a examen. La reserva de la vacante dentro del limitado de los cupos se automatiza con el pago de la primera cuota. Consta el pago de 10 cuotas mensuales, eso después Rodsi o cualquiera de los dos, pero nos preguntan, les decimos ya más puntualmente, porque hay diferentes tipos de bonificaciones, sea para integrantes o miembros de la Asociación Argentina de Counselors, que es la primera de las siglas, o para la Asociación Uruguaya de Counselors, también para grupos de 3 personas mientras se mantenga el grupo. Me parece que se nos congeló Mariano. Entonces continúo yo. Bueno, estaba explicando Mariano las bonificaciones, que decía que esto está pensado principalmente. ¿Me escuchan a mí? ¿Alguien que me haga un ok? ¿Si me escucha? Sí, Rosy. Ok. Ahora se nos conectó Mariano, así que ahora continuamos. Pero bueno, muchas veces uno tiene compañeros que también están interesados en el tema porque cursaron juntos la carrera, no sé qué. Bueno, si entre tres arman un grupo y ese grupo, mientras se mantiene, tiene también un descuento del 15% en todas las cuotas. Lo que dice el pago único, bueno, se puede pagar el curso entero ahora, que tiene también una bonificación del 15% y además no tiene actualización. Eso es lo bueno, ¿no? Y ahí lo que dice inscripción temprana, bueno, Mariano lo había tachado, porque a los que se inscribían hasta el día de hoy tienen hasta un 25% de descuento en la cuota número uno, pero para los que participan en esta charla, que no se han inscrito todavía, vamos a extender esa, eh, esa bonificación para todos los que están participando ahora en la charla. ¿Está? Pero es solo en la cuota uno. Yo ahora dejo de compartir esto. Les decíamos, para cerrar un poco algunas cosas que quisiera destacar,
Esta es una especialización en consultoría en sexualidad, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Bueno, surgió justamente de una demanda de los consultores. En tema de sexualidad hay mucha gente que trabaja, muchos profesionales, en cara, lo vamos a ver en la primera clase, desde muchas disciplinas. Y hasta cuando nosotros comenzamos esto, solamente los psicólogos y médicos tenían como el área como para intervenir en sexualidad. El desarrollo en lo práctico, de esta especialización tiene que ver con instalar este rol del consultor en sexualidad, dado que no todas las problemáticas sexuales que pueden aparecer tienen que ver con la necesidad de una intervención terapéutica. ¿Estamos? El doctor Flores Colombino, un importante y destacado que ya lo vamos a mencionar en el curso, desarrolló muy bien el perfil del consultor en sexualidad, ¿no? Para Uruguayo trabajó mucho en Uruguay. ¿Eh? Eh, es decir, hay una multiplicidad de consultas en sexualidad que nos aparece todo el tiempo en la consulta. A mucha gente dice, yo no trabajo el tema de sexualidad. Si sos consultor, en algún momento la sexualidad aparece. ¿Está? Sería muy raro que no aparezca. Sería casi diagnóstico que no aparezca nada. Y a veces sabemos que es que no aparece porque uno no ha sabido escuchar. No es que no apareció. ¿Está? Y no ha sabido escuchar porque no se preparó para ello. Bueno, ¿eh? No es solamente para intervenir, bueno, alguien que dice, yo estoy buscando un consultor de sexualidad porque tengo falta de deseo sexual. Estamos, no es eso. También, porque mucha gente al ver que les va a pasar mientras estudian y digan, estoy participando de este curso, les van a empezar a aparecer preguntas. Desde amigos, desde otros colegas e incluso puede ser desde consultantes. Pero por otra parte van a escucharlo más. El oído se afina. ¿Cómo que esto? ¿Vos dijiste tal cosa? No, ¿no? ¿Y cómo lo vivís? ¿No? ¿Tá? Entonces aparece. Entonces, hay diversos tipos de intervenciones en relación a la consulta sexual que van desde saber dar una información, desde capacitación, hacer psicoeducación, acompañar un proceso de cómo estás viendo esto, o soluciones que no son intervenciones terapéuticas, que sí son reservadas al nivel de profesionales exclusivos de la salud. ¿Tá? Eso me interesa destacar. Y después, bueno, una fortaleza que creo que tenemos es, lo que le dije, no es un producto enlatado esto, me interesa destacarlo, y somos un equipo que en sí mismo somos interdisciplinarios. Nosotros somos, no solamente trabajamos interdisciplinarmente, counselors, psicólogos, médicos, somos dos varones, dos mujeres, todas las diversidades que quieran están puestas en el equipo. Por tanto, la riqueza que eso da y las tensiones y discusiones que genera. ¿Eh? Así que bueno. Los dejo para que me hagan todas las preguntas que quieran, de todo lo que se dijo o lo que tengan en mente. Bueno, no, yo, bueno, había planteado un poco esto de cómo eran el tema de los parciales, y bueno, ya me está aclarado. Lo cual está bueno también, estoy repasando clase por clase como para que vaya quedando, ¿no? Claro, en la mitad del curso hay un parcial que, como les decimos, es una clase, porque la gente se asusta el tema de los exámenes. No es que porque no queremos que se asusten, les aclaro es una especialización donde va a haber lectura, van a profundizar conocimientos. Y en el examen vamos a pedir que adquieran habilidades eh, de precisión también, porque no podemos hablar, no se le para. Estamos para hablar directamente. No, hay que saber hablar, hay que saber comunicarse con otro profesional, con el mismo consultante. Repito, la clase ese día es un examen que tenemos un formulario, lo llenamos y después todos juntos vamos a eh, revisar el examen. ¿Por qué respondí tal cosa? ¿Por qué me pasó tal cosa? Por eso es una clase más, es donde consolidamos esos conocimientos. Sí, lo que hacemos que esa evaluación de meta de año, para quienes obtengan, ponemos un puntaje. Ahora yo no recuerdo la precisión, pero ponerle más del 70, creo que es. Tienen una suerte de promoción para que la primera parte del curso, que es hasta el método de Princetti, hasta ese punto 8, esa parte no la van a tener que rendir en el final de diciembre. En diciembre está el final. Les decía, no es eliminatorio, Mariano, ese parcial. En diciembre sí está el final, pero no es la única vez que se puede dar. Si uno no está en eso, hay hasta 5 veces más para poder dar el final. Por ejemplo, ahora están dando el final de otros años, del año 2011. Hay 5 turnos, diciembre, marzo, pero ahí sí hay que dar todo el concurso completo. ¿Tá? Digo para que no piensen, ¿qué pasa? Nosotros promovemos, quiero decir, que lo den pronto, porque siempre es más fácil concluir el curso completo y después retomar. Si ven, van a tener las clases, van a tener los PowerPoints y todo, ya. Pero hay gente que decide, yo quiero tomarme el verano para madurarlo y nos parece excelente. ¿Tá? Los exámenes son
El parcial es un escrito, bueno, tiene varias, las preguntas, algunas son multiple choice, otras de desarrollo, eso, pero es escrito, online, y el final también es online, o sea, no hace falta estar presente en ninguna instancia, pero es escrito y oral. Melina, a mí me interesaría saber si dentro de diversidad sexual se verán temáticas de prácticas BDSM y también adicción a la sexualidad. Bien, son dos temas diferentes. Cuando hablamos del tema de diversidad sexual, estamos explicitando todo el abanico de diversidad sexual. Diversidad sexual incluye la diversidad de prácticas. Quizá lo desarrollamos menos, no va a ser tanto, o sea, lo vamos a mencionar y lo vamos a tener presente. No es que vamos a explicar qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, porque en la diversidad de prácticas es donde más se abre el abanico de las diversidades. Imagínense, la diversidad tiene varios niveles para interpretarlo. ¿Tá? Para hacerlo breve y claro, podemos entender la diversidad desde el género, la diversidad de la orientación sexual, la diversidad de la expresión sexual, que tiene que ver cómo expreso, manifiesto mi percepción del género. Y después, es diverso como todos vivimos la sexualidad, es decir, lo que hacemos en la cama, lo que los goces son diversos. Y esa es la parte más singular. ¿Tá? Ahí es donde entra, por ejemplo, lo que acá dice Melina, que podemos hablar de BDSM, que significa, bueno, es una sigla que tiene que ver con las personas que les gusta atarse, la dominación, el sadomasoquismo, traducirlo. Sí, sí, lo mencionamos. No pasa el curso por decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, eso quería aclarar. Y respecto a adicciones sexuales, no tenemos en sí una temática referida a adicciones sexuales, pero cuando hablamos de deseo sexual, así como está tratado el tema del deseo sexual disminuido, ahí no me está saliendo la palabra ahora, el bajo deseo sexual, hablamos de la hipersexualidad también, que no está puesto todavía en la bibliografía como una afección o como una problemática, pero que sí, la bibliografía, digo, por lo menos en el DSM, pero sí se está... Sexual hipoactivo. ¡Ay, no me salía la palabra! Deseo sexual hipoactivo, apareció Mariano. Desde un celular, veo. Ahí está. Ah, Sí, bueno. no, estoy acá en el celular. Sí, sí, te venía escuchando igual lo que iban Ok, preguntando. ok. Así que abiertos a todas las preguntas. Hola, Sí, Amanda, yo quería consultar con respecto al examen, ¿va a ser entonces escrito y oral el mismo día? el examen final, ¿eh? Sí, Que es ahí puso la fecha Mariano, creo que el 12 de diciembre, por ahí, El los 12 de sábados. diciembre. Siempre es en los sábados a la mañana, las actividades. Siempre todas las actividades del curso son sábados de 9:30 a 1. El final se toma 1 hora y cuarto más o menos el escrito. Eh, estamos todos los docentes ahí, vamos corrigiéndolo mientras los van entregando. Y después nos repartimos y vamos tomando los exámenes orales. Sí, sí. bueno, gracias. Pero ya te repito, no necesariamente la persona lo va a dar ese día. Hay otras alternativas, pero siempre los finales son escritos y orales. Sí. Pero en caso de que uno quisiera, te va bien en el escrito y pasas al oral el mismo día. Es en el mismo día, sí. Sí, Bien, es la mañana esa. Sí, 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 en el mismo día. No es que tenemos 2 días que venir. Respecto a los costos, le preciso un poquito, que ya lo habrán recibido. Todos tienen mi WhatsApp, ¿no? Todos han recibido por mí el link de esta charla y eso, ¿verdad? Así que obviamente me pueden escribir siempre. Pero les decía, Mariano, son 10 cuotas. Nosotros no cobramos matrícula ni inscripción, nada, son 10 cuotas que van los 10 meses que se dicta el curso, es decir, de marzo a diciembre. En total son 20 encuentros, o sea, son 2 por mes. Aunque la primera clase nosotros la tenemos ahora el 28 de marzo, después se va a compensar con un mes que entran 3, ¿no? Porque los sábados lo permiten. ¿Eh? Entonces son esas 10 cuotas nada más. No hay derecho, no hay ningún otro agregado económico que vaya a haber en un momento. Como les decía, la cuota inicial es de 110.000 pesos, eso es lo que no dije, que es lo que digo ahora. ¿Eh? Eh, Obviamente estamos en un país que tiene todavía procesos inflacionarios, tenemos que hacer alguna actualización, que les aclaro, no es más que estrictamente acomodar al ritmo de lo que se va diciendo en el IPC. ¿Tá? Lo hacemos cada 2 meses, pero si es necesario, incluso algún mes dijimos vamos a dejarlo pasar este aumento y ya está, en otros años. ¿Eh? Pero en principio cada 2 meses actualizamos. ¿Tá? Hay algunos descuentos, como decíamos antes, para grupos de 3, para miembros de la Asociación Argentina de Counselors y la Asociación Uruguaya de Counselors,
y también para los que paguen todo el año, que el pago de todo el año, ya les digo, son 935.000 pesos. Si uno quiere abonar todo el año, ya lo tiene pago. Bueno, es un monto fijo que ya lo quedó fantástico. ¿No? No tiene actualización, no tiene nada. Pero está ya ahí incluido el descuento. ¿No? Me pregunta el descuento, bien, por socio de la AAC, el descuento son 15%, pero en todas las cuotas. En cada cuota tiene un 15%. Por tanto, el monto sería más o menos 93.500 pesos. ¿Mm? Sí, Kiki, Dávila. Ahí, Sí, ¿cómo están? Bueno, yo mi acercamiento en realidad, yo estudio en OLOS, en counseling, y yo ya me recibo ahora este cuatrimestre. Y esto empezó porque justamente el año pasado yo cursé sexualidad y nos invitaron a una clase de coinonía justamente. Ah, sí, 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 sí. Sí, Ah, qué lindo, con este, la Vicky Boveri. supervisión de Vicky. sí, exactamente. Entonces, y yo me di cuenta cuando yo empecé a cursar sexualidad en Olos, que era como un poco decía Rodo, que uno piensa a veces, no, yo sé esto, porque además yo le leo mucho, me instruyo mucho, y cuando empecé a cursar la clase de sexualidad ya con Vicky, me di cuenta que no sabía nada, había un montón de términos que yo no entendía, no entendía. Y me pasó en prácticas, haciendo las prácticas de Olos, que había partes en que yo me daba cuenta, avanzada la carrera, que consultantes anteriores a mis prácticas habían tocado temas que yo no supe captar. Exacto. Entonces yo dije, bueno, como necesito este aprendizaje, este ejercicio, esto para estar más listo, porque algo que yo aprendí también en Olos es que yo no puedo ir con un consultante a un lugar donde yo no estoy dispuesta a ir conmigo mismo, donde yo nunca fui, a donde yo nunca me metí. Entonces, si no, no lo voy a escuchar, entonces no voy a poder captar lo que trae, o simplemente voy a ignorar lo que me está diciendo porque yo nunca fui a ese lugar. Entonces me pareció como súper importante tener esta especialización justamente, eh, también para la exploración, también es el desarrollo personal, pero siempre también para el acompañamiento más óptimo con el consultante. Es re importante, me parece lo que decís. Para los que escucharon esto de que intervino en una clase, aclaramos, la docente de Olos, que es Vicky Boveri, ella fue de la primera promoción, la primera cohorte de este curso, ¿no? Que nosotros decimos, los denominamos los supervivientes. No solamente sobrevivientes, supervivientes, porque el programa era amplísimo, era nuestro primer año, dábamos de todo, teníamos bueno, muchas cosas que después hemos aprendido a pulir, pero sobrevivió la pobre Vicky con otros 10 más o 15 más, no me acuerdo cuántos eran en aquel momento. ¿Eh? Y lo que ella, Terminaron 10. 10 terminaron, lo que participó Kiki, porque bueno, esta no es la única actividad de Coinonía, hay otra actividad que Sebastián participó el año pasado, que nosotros llamamos el Seminario en la Práctica de la Consultoría en Sexualidad, que es un espacio mucho más práctico, como complemento un poco de este curso. Y ahí tratamos unos casos, un caso ficcional, pero lo tratamos durante todo el año. Y como todo caso, hay una primera consulta, pero hay una segunda, hay una tercera, hay una cuarta. En un momento uno quiere supervisar, en un momento quiere preguntarle a otro profesional, hacer una interdisciplina, o tenemos que convocar a la pareja. Eso se desarrolló durante 8 clases. Entonces, la clase que pedimos, teníamos que hacer una supervisión, se le pidió a Vicky, que accedió gustosa y además participó todo el curso. De ella fue una experiencia muy linda, de Olos, de la cosa. Esto para que sepan. Pero quiero destacar esto, lo que vos dijiste. Lo decimos siempre, cuando uno empieza esta especialización se le agudiza el oído. Y eso es porque uno está trabajando dentro de sus propias concepciones de la sexualidad. ¿Está? Y también se está habilitando uno a hablar más de sexualidad. Que a veces habilitarse es, por lo menos, poner Instagram o mi perfil social, consultor en sexualidad. O poner en un consultorio algún folleto que haga referencia a un tema de sexualidad. Y ya lo ve el consultante, ¿no? Y ahí también dice cosas y como vos dijiste, antes no las escuchaba. Ahora las vas a empezar a escuchar. Ujú. Tal cual. Ahí, como cuando decía, pues Verónica justo levantó la mano para darle la palabra, pero cuando hablábamos, cuando Rodolfo hizo la mención del acrónimo de Pilsetti, del modelo de intervención, el primer estadio es el del permiso. Y algo que nosotros planteamos tanto en el encuentro del curso como en el del seminario de práctica es que el permiso siempre es bilateral y recíproco. El permiso tiene que empezar por el permiso de ser el profesional a sí mismo, de abordar este tipo de temáticas, porque si el profesional no se da el permiso, difícilmente se lo pueda dar al consultante. Y después, eventualmente, habilitar el espacio y el tiempo
para que ahora o más adelante el consultante pueda tratar cuestiones que tengan que ver con su salud sexual y reproductiva. Así que sí, vos habías participado de esta, que también es una idea que lo vamos a acentuar todavía este año más en la práctica, si va todo bien, de que participen graduados cada vez más como personajes del caso ficcional, que va a ser diferente que el del año pasado, eh, como una manera de mantener ese contacto con diferentes graduados de diferentes años del curso de especialización. Decinos, Verónica. Sí, buen día, gracias por la charla y toda la explicación. Yo soy docente, soy politóloga, también mediadora comunitaria. Eso como graduada de la UBA y con una trayectoria también en teatro como actriz y productora, pero desde muy chica me dediqué al tarot. Y toda la vida y transversal a las consultas e inclusive en los claustros donde soy tutor o docente, en distintos niveles o en los barrios vulnerables como mediadora, cuando hablan conmigo, porque tengo una personalidad como contenedora y que de alguna manera me surge esta afluencia o esta apertura a dar el permiso o le doy el espacio para que lo puedan comentar en distintos lugares, siempre el problema es la intimidad o la sexualidad o toda esta temática que es sumamente importante y esencial para la vida misma, para desarrollarnos y para vincularnos con los otros. Entonces, ya en esta altura, que soy docente de uno de los colegios más importantes de la ciudad y que también tengo consultantes que están en las cárceles, que están presos o preses o presas, y que a la noche me llaman con mucha angustia. Yo hago esta tarea también como tarotista, no solo a nivel consultante privado y para evacuar alguna pregunta o alguna situación, sino más bien que me llaman en contextos de violencia y lo hago como una tarea de acción comunitaria y gratuita, ad honorem en muchos casos, es que me Ujú. empiezo a encontrar desde ya hace muchos años y desde la pandemia misma con situaciones ultra problemáticas que lo puedo conversar con colegas psicopedagogos o psicólogos o con mi mamá también que es socióloga y trabaja similar, pero creo que es fundamental el abordaje ya directamente desde la disciplina, así que me pareció muy interesante todo lo que han comentado acá los docentes encargados de Coinonía, de dar el curso, y bueno, quería dejar asentado esto porque es permanente este tema, es transversal a todos los espacios en donde voy, como es transversal a la sociedad misma, así que gracias. Ciertamente. Y tenés un campo bastante amplio donde vos te movés profesionalmente, que seguro que te tiene que aparecer y me parece que es re importante lo que podés hacer, no solo de lo gratuito, también incluso te podrías pensarlo como verdaderamente un espacio donde vos lo desarrollás específicamente, ¿no? Cada uno interviene desde, esto no lo hemos dicho tanto, es una especialización. Acá tenemos docentes, hemos tenido psicólogos, médicos, counselors muchísimos, consultores psicológicos, ¿no? Trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Cada uno interviene desde su disciplina y la habilitación que le da a su campo. Sociólogos, pastores, como dijo Mariano, tenemos un pastor evangélico, fue una experiencia muy linda. ¿Eh? Cada uno interviene en su campo, especializándose en sexualidad, no hablando de arriba de la sexualidad, ¿no? ¿Está? La habilitación Mm. del título es principalmente, bueno, yo ya tengo un título que me permite intervenir, ¿no? El docente lo hace en el aula, muchas veces arma talleres o arma actividades, eh, o más bien lo que pasa, ¿no? De acompañar problemáticas que a veces aparecen individualmente también, ¿no? En el aula. ¿Está? Así que lo tuyo es bastante variado y me parece súper interesante lo que trae Verónica. Es mucho lo que se puede hacer en el campo de la sexualidad constantemente, y no está todo dicho. He dicho anteriormente que cada no sé, cosas bibliográficas que haya que leer, no me sé la palabra, cada texto o lo que sea, cada documento El que material, sí. cada material lo van a dar antes de la clase, como de Sí, antes de, o sea, no sé, por darte un ejemplo, todos los lunes va a estar cargado el material que se necesita leer, por ejemplo. Claro. sí. En general le damos
la clase anterior. O sea, si hoy damos la clase 3 termina la clase o en esa semanita, los primeros días, ya para la clase siguiente. Ujú. Sí, Pero está bueno como lo que dice. para que puedan tener el material leído al momento que con la suficiente anticipación, pensando como lo más cerca posible de las 2 semanas. A veces cuando se da sucesión, muchas veces de, de docente a cargo de la parte expositiva, es muy probable que, por ejemplo, los 2 primeros encuentros los doy yo, la parte expositiva, ¿no? Y me acompaña en uno Rod y en el otro Silvia. Eh, la semana que viene, para quienes ya estén inscriptos, lo más probable es que el mismo lunes ya les llegue el mail de bienvenida con el material del primer encuentro. Y el día del primer encuentro ya va a estar programado el mail con la presentación del primer encuentro y el material del segundo. Y el quiz del primero. O sea que en un mismo correo vos tenés la presentación que se acaba de dar, aparte el quiz de del encuentro que se acaba de ofrecer y el material del próximo. Con los cursos online, me resistí un poco, siempre intenté seguir haciendo cursos presenciales. Esto del quiz, ¿qué es? Luego de cada encuentro, lo que cada uno recibiría es un enlace, donde uno hace clic y entra en un formulario Google donde va a haber preguntas tipo multiple choice. Uno no Perfecto. tiene que agregar nada, que van a ser exclusivamente del tema que se acaba de dar. Uno Bien. elige, uno envía, y en el momento que envía, que es un botón al fondo del Ujú. cuestionario, inmediatamente va a recibir la respuesta de cada una de las Bien. preguntas y cómo le fue. Y eso uno lo puede hacer tantas veces como quiera. En el momento más Bien, adelante el bien. enlace es el mismo y es algo como Ujú. para ir viendo el seguimiento individual. Ahí estás compartiendo como para que vean uno. Claro. Para que veas, esto Ujú. no es obligatorio, es Ok, un recurso para el alumno, no es una obligación que lo quien haga, quiera. nadie te examina nada, es para que vos lo tengas, es para que lo que escuchaste en clase, Perfecto. ya ese día o lo hiciste cuando estudiaste. Entonces, por ejemplo, encuentro 8 de historia sexual, te preguntamos, indique la opción incorrecta sobre condiciones necesarias para elaborar una buena historia sexual. Y vos tenés que poner ahí una, ¿no? ¿Cuál Ujú. es la base del trabajo de la consultoría sexual? La anamnesis, el interrogatorio, el encuentro. Esta es una clase cualquiera que tomé. ¿Ves? Acá, por ejemplo, han respondido Sí. 26 alumnos. Bueno, cuando vos respondiste Ujú. la respuesta, también de cuáles son las correctas, las incorrectas, cuánto fallaste y cuánto no. Y ahí lo podés revisar, podés preguntarle por WhatsApp. No, no entiendo por qué me da incorrecta esta opción si yo puse tal cosa. Yo para mí está bien esto. Sí. Son Ujú. Bárbaro. así, de cualquier Sí, sí, tema. no la conocía. No la conocía como herramienta. Me parece bárbaro. Exacto. Gracias. Y Nosotros también, todos los alumnos que pasan por Coinonía, en algún punto quedamos en un contacto muy particular, buscamos que se forme una comunidad de tratamiento de estos temas, no solamente nos dedicamos al tema de sexualidad, también de vínculos, ¿no? Y cuando podemos, muchas actividades que hemos hecho, seminarios, intensivos, charlas, conversatorios, buscamos también incluso buscar entre nuestros exalumnos quienes están en la temática y les ofrecemos nuestros espacios cuando quieren dar una charla, cuando quieren armar un conversatorio para que puedan desarrollarse profesionalmente. O sea, la idea es nuestra, es esa de última, ¿no? Que esto les sirva a todos también para que sea un punto un trampolín para el desarrollo. Ujú. y mismo de trabajar en colaboración, ¿no? No, ¿Eh? no como esto de que nos ha pasado a nosotros, pues todos seguimos siendo alumnos y nos seguimos formando. Por ahí habrá algunos que hace más tiempo que en este campo específico venimos leyendo y teniendo experiencias, pero de cursos donde uno una vez que lo finaliza es como que queda absolutamente a la intemperie y a menos que uno haya establecido algún tipo de vínculo con alguno de los docentes que participaban, queda en la nada. Y por ejemplo, sin ir más lejos, Sebastián y Kiki, que estuvieron el año pasado participando de un encuentro de todo el seminario, la práctica, ahí vieron como supervisora del seminario era una graduada nuestra. Y una de las integrantes del equipo que lleva adelante el seminario de la práctica, que es Carolina Basmajian, es otra graduada nuestra. Entonces, esto, ha habido seminarios que estuvieron completamente a cargo de graduados nuestros. Entonces, la idea para nosotros, que eso es, no lo dijimos, pero bueno, pues es un detalle, koinonía, justamente lo que significa la palabra que viene del griego es comunidad.
Entonces, la idea de la comunidad en el sentido de donde todos podemos participar es esto, sea tanto de manera sincrónica en lo que hace al espacio del curso propiamente dicho, como de manera sucesiva más adelante, dependiendo de cómo se abran los caminos para cada uno de ustedes, en el caso de que quieran dedicarse a la consultoría psicológica o sexual específicamente, o esto de vínculos que mencionaba Rodolfo, o lo que tenga que ver con la salud en general y la salud mental en particular de las personas. Así que bueno, sí, eso también como para tenerlo en consideración, que son semillas que uno va arrojando y después cada una, por eso usamos tanto la palabra seminario también, ¿no? La semilla que uno va plantando y después cada una en su momento y su lugar puede crecer, desarrollarse y generar diferentes frutos, ¿no? Bien. Así que bueno, Y ¿alguna vamos pregunta todavía. más que alguien quiera hacer? ¿No? Si no, bueno. Claro que los que todavía no se han inscrito, porque hay algunos que nos va a ver después también cuando se... Disculpen, yo quisiera aconsejar algo. Estaba viendo el Bueno, calendario y algunos sábados son como feriados. Quería saber si ustedes tienen los sábados que sí vamos a tener y los que no, todos. para guiar. Eso lo vamos a compartir ahora en los primeros días, pues vos, Amanda, ya estarías en la 12ª corte. A comienzos de la semana que viene les vamos a enviar, algún feriado va a caer, porque si no es imposible. Realmente hacerlo quincenal y que algún fin de semana largo no toque, pero ya lo tenemos y lo vamos a compartir junto con el material, como para que lo puedan ir anticipando y bueno, o desde las vacaciones participarán de la clase, o si no, bueno, tendrán la grabación que decía Rodolfo más adelante si no pueden participar porque hay una determinada cantidad de ausencias o de inasistencias que están contempladas aún manteniendo la regularidad. Bueno, gracias. Pero Tengan presente que estamos inscribiendo Mm, todavía para los sí. que no se han inscrito. Empezamos el día 28 a las 9:30 por este canal, por Zoom. Les vamos a mandar igual a los que se inscriben, les mandamos siempre un bienvenida, el link, la bibliografía. Eso no hay ningún inconveniente. A veces hay, bueno, y para los que están participando, esto quería decir, en la charla que nos han inscrito, bueno, hasta el día 18 gozan del 25% de descuento para la cuota número 1, para la inscripción. ¿Tá? Así que tenganlo presente, aprovechenlo, me escriben. Igual, si tienen algunos compañeros que a ustedes esta charla les pareció interesante, la voy a subir en YouTube. De hecho, se la voy a mandar para si la quieren compartir. Y si se arma un grupito de 3, así, gente nueva, pueden aprovechar el descuento que también está bueno. Los alumnos que no se han recibido, pero por ejemplo, como el caso de Kitty, que está en el último año, lo aprovechan muy bien este curso, porque están con toda la temática, entonces es como muy buena el aprovechamiento que hacen y terminan con las dos cosas. Que por supuesto la certificación se la vamos a dar cuando tengan la certificación de counselor, pero el curso lo pueden hacer tranquilamente. ¿Mm? Bueno, Sí, si no hay sí. más preguntas, agradecemos la presencia y los esperamos con todas las ansias. Seguimos en Gracias. contacto por los canales, ya sea a través de WhatsApp, que tenemos los teléfonos y seguramente les enviaste vos, Rod, ya el enlace para Sí, el encuentro de hoy, o si no, a través de nuestra dirección de correo electrónico, consexualidad@gmail.com, desde la cual también les vamos a ir enviando información en estos días, sea de esta actividad o de otras que desarrollemos. Eh, Porque también ya para el mes que viene va a haber otras que se vayan desarrollando, no de la amplitud y la intensidad del curso de especialización. Así que, bueno, les deseamos que tengan un buen fin de semana. Un gusto Gracias, verlos y, igualmente. igualmente. bueno, algunos nos vemos seguro en 2 semanas ya para empezar con el curso. Muy bien. Abrazos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas No, gracias. por favor. Gracias.